La crisis de autoridad que vive el mundo de hoy es asombrosa. Si en algo no nos hemos quedado atrás como países en eso. Nos hemos quedado atrás en muchísimas cosas, pero en el tema de la crisis de autoridad estamos al día con respecto al resto del mundo. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos sido testigos de escenas donde los hijos se rebelan contra los padres. Una conducta que le costaba caro a cualquier hijo años atrás, ahora es vista por la sociedad como algo natural. Los padres, por otro lado, no han sido en muchos de los casos un buen ejemplo para sus hijos. De ahí que estos no hayan aprendido un patrón adecuado. Es muy común al día de hoy ver cómo los padres le restan autoridad a los maestros de sus hijos en la mayoría de los casos por razones inadecuadas. Parecieran encarnar las palabras aquellas de uno de los cortos de Matojo, donde el padre le dice al hijo, no le hagas caso a lo que dice esa vieja. Esta crisis de autoridad se puede apreciar no solo en las familias y la educación, sino también en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Podemos hablar del jefe de una empresa que abusa de sus trabajadores, y mientras esos hacen el trabajo duro, él se aprovecha de su cargo para sacar beneficios personales. ¿O qué decir de aquel trabajador que no considera a su superior y busca la manera de agrupar a otras personas a su alrededor con el fin de rebelarse contra su jefe? Pudiéramos mencionar muchísimas otras situaciones en las que se refleja esta decadencia y crisis de autoridad que vive nuestra sociedad. Nosotros los cristianos enfrentamos también esa realidad, ya sea en nuestras familias o trabajos. Y tristemente, algunos que se dicen hijos de Dios han sido arrastrados por estos patrones mundanales. No obstante, la palabra del Señor nos guía en un rumbo diferente. Un rumbo que nos llama a vivir nuestras vidas, a vivir nuestras relaciones, considerando la autoridad a la luz del Evangelio. De eso nos habla nuestro texto en esta mañana. Recordemos que en Efesios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo hace una exhortación a los creyentes que se sometieran unos a otros en el temor de Cristo. La primera de las áreas que el apóstol toca en el que este sometimiento se ve es el matrimonio. El texto que vimos la semana pasada y que exhorta a las esposas a sujetarse a sus maridos como al Señor, así como la iglesia está sujeta a Cristo. De igual manera, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si nos fijamos bien, esta es una relación que habla del sometimiento y de cómo vivir la autoridad a la luz del Evangelio. La esposa reconoce y se sujeta a la autoridad de su marido y el esposo debe expresar esa autoridad en un amor y sacrificio por su cónyuge. Cuando consideramos estas cosas y llegamos a nuestro texto, podemos percibir que el apóstol Pablo continúa sus exhortaciones en relación a lo mismo, al someternos unos a otros y a manejar la autoridad de una manera saludable de acuerdo a las Escrituras. Por eso el texto en esta mañana, como les decía un rato, nos anima y nos exhorta a vivir nuestras relaciones teniendo en cuenta la autoridad a la luz del Evangelio. Esta vez no en el matrimonio, sino en las relaciones entre padres e hijos y jefes y trabajadores. Les invito a leer Efesios capítulo 6, los versos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros en esta hora nos consideramos insuficientes, Señor, para entenderla, para ponerla por obra en nuestras vidas.
pero te agradecemos por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, porque por medio de él podemos ser iluminados para comprender las verdades que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Y también porque tu Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para ponerla por obra, oh Señor. Padre, que en esta hora tú nos puedas hablar. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras maldades, Señor. Háblanos, porque tu pueblo necesita escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Este es un pasaje que precisamente nos invita a eso. Nos invita a vivir nuestras relaciones considerando la autoridad a la luz del Evangelio. Y la primera área que Pablo nos está hablando en este texto tiene que ver con las relaciones entre padres e hijos. Los hijos son llamados en el verso 1 a obedecer al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Inmediatamente Pablo cita el quinto mandamiento de la ley. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay dos razones por las que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Primero, dice Pablo, porque es justo. En otras palabras, porque esto es lo correcto. De manera general, todas las culturas reconocen que los hijos deben respetar a sus padres. Esto es prácticamente algo que está establecido como una norma para los seres humanos. Cuando este principio está ausente, es un síntoma de decadencia y ruina en cualquier sociedad. Deshonrar a los padres y desobedecerlos es un comportamiento desordenado en casi todas las culturas. Así Pablo apela en primer lugar a lo que es justo y correcto de acuerdo a la ley de los hombres. Es justo que los hijos honren y obedezcan a sus padres. Pero en segundo lugar, Pablo apela a la ley divina. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando Dios dio su ley en Éxodo a su pueblo Israel, la primera relación que se menciona en sentido horizontal es precisamente la relación entre padres e hijos, en Éxodo 20:12. El pueblo de Israel debía considerar esto con tal seriedad que en el capítulo siguiente, Éxodo 21, Dios estableció que cualquiera que abusara verbal o físicamente de sus padres debía morir. La obediencia y honra de los hijos es un mandamiento de Dios, no es algo negociable. Además dice el texto, para que te vaya bien y seas de larga vida en este mundo. Aunque ciertamente hay hijos que mueren temprano, por regla general, los hijos que son obedientes y honran a sus padres viven más tiempo y de mejor manera. Y podemos entender eso porque el hijo que obedece a sus padres estará advertido frecuentemente de los peligros a su alrededor. Yo recuerdo en mi infancia que me escapaba para pescar peleadores en una laguna que estaba cubierta de hierba. Yo pude haber muerto ahogado en aquel lugar por no escuchar ni hacer caso a la reprensión de mis padres. Recuerdo muchísimos otros casos en los cuales me metí en problemas por no haber obedecido a mis padres. Estoy seguro que usted también puede recordar situaciones como esas en su vida. También podemos aseverar, hermanos, que aquel que es obediente a sus padres tendrá muchas posibilidades de desarrollar un carácter saludable. Mientras que los hijos que son desobedientes estarán más inclinados hacia los patrones dañinos. Esta es una situación para los hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos. Tenemos padres. Y la palabra del Señor nos llama a honrarlos y a obedecerlos. De hecho, esta es una situación que recorre todas las Escrituras. Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. En otros pasajes del Nuevo Testamento aparece la misma situación, Mateo 5:14, 19:19, Marcos 7:10, 10:19, Lucas 18, versículo 20. La palabra de Dios habla en abundancia respecto a la obediencia y la honra que los hijos le deben a sus padres. Hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo como hijos podemos honrar a nuestros padres? Podemos obedecerle. Una buena manera es teniendo una correcta actitud hacia ellos.
Si eres un hijo que se enoja contra sus padres, que es respondón y no reconoce su autoridad, le estás deshonrando. Y pudiésemos decir que en un sentido, deshonrar a tus padres también es deshonrar a Dios. Lo más probable es que si eres así con tus padres, lo serás también con las demás personas. Así que no nos queda de otra que obedecer la palabra del Señor, honrar a nuestros padres, mostrar el debido respeto que ellos se merecen. La obediencia demanda que los escuchemos, que le damos con la intención de comprender y poner por obra lo que se nos dice, lo cual no significa que tenemos que obedecer en todo a nuestros padres, inclusive aquellas cosas que moralmente son incorrectas o que se oponen a las Escrituras. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a los padres en el Señor, lo cual significa aquellas cosas que son consistentes con Cristo y con su palabra. Para aquellos que tenemos padres ancianos, necesitamos cuidar de ellos. Nuestra sociedad falla constantemente en esto. Sin embargo, para nosotros los creyentes no debe ser así. Estamos llamados a amar a nuestros padres, considerarlos y mostrarles respeto. Recuerda que fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos redimidos en Cristo para darle gloria al Señor. Lo vimos en el capítulo 1 de Efesios. Una buena manera de hacer eso es honrando y obedeciendo a nuestros padres. Cuando estamos haciendo eso, Dios es honrado y Dios es glorificado en nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, recuerden, no es menos cierto que cuando los padres instruyen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, los hijos les van a honrar y obedecer de una mejor manera. Por eso el texto también tiene algo que decirle a los padres en el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si usted se da cuenta, esta exhortación del versículo 4 para los padres tiene un aspecto negativo y uno positivo. Primero, la prohibición. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo puedes provocar a ira a tu hijo si eres padre? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Si como padre demandas algo de tu hijo que es irracional o que va más allá de su capacidad, pondrás sobre él una carga o sobre él una carga más grande de lo que puede soportar. Por otro lado, si eres el tipo de padre que vive buscando fallas en sus hijos, eso no te conducirá a un buen lugar en tu relación con ellos. También puedes caer en el error de ser para tu hijo más un juez que un padre. Vives juzgando cada acción que él o ella hace. Y si a eso le sumas que conoces la Biblia, serás un excelente verdugo, pero nunca un padre de acuerdo a la palabra. Hermanos, si no eres responsable en enseñar a tus hijos, estás fallando. Hay muchas formas en las que los hijos pueden ser provocados a ira. Yo diría que todas ellas se pueden resumir en dos extremos: siendo demasiado severos o siendo demasiado suaves, siendo demasiado legalistas o mostrando demasiada gracia. ¿Cuál es la solución? Dice el versículo, y ahora viene el aspecto positivo: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos que son padres necesitan nutrir a sus hijos, alimentarlos y hacer eso de una manera tierna y amable. Esto es vital. Tus hijos van a ser más ásperos o amables con otros en la medida en que tú seas con ellos amables o ásperos. Por otro lado, necesitas hacerlo en disciplina, dice el versículo. En este sentido, el comentario de William Hendrickson de este texto es muy útil. Él dice, la disciplina entonces puede ser descrita como educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigo. Así pues, hermanos, una de las cosas que como padres podemos hacer con nuestros hijos a la hora de disciplinarnos es tener en cuenta en cada caso la gravedad del asunto.
Si cuando tu hijo no cumple con sus responsabilidades en el hogar, las disciplinas son las mismas, de manera que cuando él levanta su voz, él o ella no sabrá distinguir entre la gravedad de un asunto u otro. Tarde o temprano se adaptará a tu castigo porque siempre es el mismo, lo cual provocará una situación que se te va a ir de las manos. Por tanto, no necesitamos ser ni demasiado severos ni demasiado suaves. Necesitamos practicar una disciplina bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. Como padre que eres, no tienes ninguna licencia para ofender a tu hijo, maltratarlo o agredirlo verbalmente o físicamente. Recuerda que estás formando su carácter. Y es muy probable que en la manera en que trates a tu hijo ahora, así también tratará él a sus hijos y a ti cuando seas un anciano. Así que a la hora de amonestarlo debes buscar la sabiduría de las Escrituras. Y para hacer eso de manera saludable, necesitas dedicar tiempo y reflexión para hacerlo de una manera sabia. Recuerda que necesitamos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor de una manera tierna y amorosa, aun cuando apliques un castigo. Así que si eres padre o estás pronto a hacerlo como yo, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estoy yo criando a mis hijos de acuerdo a la palabra? ¿Les estoy disciplinando amablemente, tiernamente? ¿Estoy considerando cada situación en que le aplico una disciplina para considerar su gravedad y hacer diferencia entre un castigo y otra, entre una disciplina y otra? ¿Estoy cuando disciplino a mi hijo considerando lo que dicen las Escrituras? ¿O mi disciplina regularmente lleva a mis hijos a la ira? Estos versos nos ayudan a ver, hermanos, cómo lidiamos con la autoridad. Recuerde, en el caso de los hijos, necesitan obedecer y honrar a sus padres. Haciendo esto, reconocen la autoridad que Dios les ha dado a ellos. Los padres, por otro lado, necesitan manejar esa autoridad de manera sabia, de acuerdo a la palabra. Esto es sumamente importante. Y más como decíamos al principio de este sermón, cuando miramos a nuestro alrededor, cómo vive la sociedad. Los cristianos estamos llamados a marcar una diferencia, a hacer luz en este mundo, ¿recuerda? A imitar a Dios como hijos amados. En la práctica, eso se ve de esta manera. Cuando los hijos son obedientes, se honran a sus padres. Y cuando los padres saben disciplinar a sus hijos de una manera sabia y amonestarlos en la instrucción de la palabra de Dios. Ahora bien, este pasaje no solo nos habla de las relaciones entre padres e hijos, sino que también habla para aquellos que están en puestos de autoridad o debajo de ella. Específicamente a los jefes y trabajadores, lo cual nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. ¿Cómo ha de ser la relación entre jefes y trabajadores en el contexto del Evangelio? ¿Cómo manejamos la autoridad de los jefes y trabajadores en el contexto del Evangelio? Un autor llamado Stuart Terker escribió un libro muy aclamado titulado Trabajo. Las personas hablan sobre lo que hacen todo el día y de cómo se sienten acerca de lo que hacen. El libro comienza con estas palabras. Este libro sobre el trabajo trata por su naturaleza de la violencia contra el espíritu y el cuerpo, de úlceras y accidentes, de disparos y peleas de puños, sobre crisis nerviosas, así de como patear un perro. Trata sobre todo acerca de las humillaciones diarias. Así piensan y sienten muchas personas en este mundo y en nuestro país acerca de su trabajo. Sin embargo, lo que la palabra de Dios tiene que decir para nosotros en este texto debe cambiar, al menos para los creyentes, su perspectiva de cómo debe ser el trabajo, seas un trabajador o un jefe. En los versos 5 al 8, Pablo describe en primer lugar a los siervos, instruyéndoles a obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo.
Y antes de continuar, adentrándonos en esto, me gustaría, en primer lugar, hacer una breve explicación para que podamos entender lo que significaba ser un siervo o esclavo en el contexto en el que Pablo está escribiendo a los Efesios. Porque dista mucho de lo que nosotros entendemos de lo que es un siervo o un esclavo. Para aquella época se habían introducido cambios radicales que mejoraron el trato de los esclavos. Bajo la ley romana, ellos podían llegar a ser liberados. De hecho, muy pocos llegaron a su vejez siendo esclavos. Los datos históricos indican que casi el 50% de los esclavos fueron liberados antes de los 30 años. Además, mientras el esclavo permanecía bajo su amo, podía tener propiedades, incluidos otros esclavos, y controlaba su propia propiedad. Podía invertir y ahorrar para eventualmente comprar su libertad. A los esclavos se les otorgaba regularmente el estatus social de sus dueños. En cuanto a la apariencia externa, generalmente era imposible distinguir un esclavo de personas libres. Muchos esclavos vivían separados de sus dueños incluso en casas propias. Finalmente, venderse como esclavo se usaba comúnmente como un medio para obtener la ciudadanía romana y así tener una entrada a la sociedad. La esclavitud romana en primer siglo fue mucho más humana y civilizada que la esclavitud tal y cual nosotros la conocemos. De hecho, para aquel tiempo, la institución de la esclavitud no era considerada como algo malo ni por los esclavos ni por los amos. De ahí que podemos aseverar que existen muchos paralelos entre las relaciones de los esclavos, siervos y amos del primer siglo con trabajadores y jefes en nuestro tiempo. Por tanto, las enseñanzas de este texto son completamente aplicables a nosotros hoy. A los siervos se les demandan al menos 4 cosas. Deben obedecer y servir a sus amos de manera respetuosa, sincera, con una conciencia delante del Señor y de manera agradable. Hacerlo respetuosamente. Siervos, dice Pablo, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esto no sugiere un aspecto servil, más bien sugiere reverencia cristiana y respeto por la posición y autoridad de la otra persona. El siervo cristiano que se instruye en este texto probablemente tendría un jefe cristiano. En este sentido nos ayuda lo que asevera un comentarista de este texto, diciendo así: era tan natural que el esclavo de un hogar recurriera a la condescendencia hipócrita y una actitud interior sarcástica que decía: sé que soy mejor y más inteligente que tú, pero fingiré inferioridad, pero si alguna vez tomo la delantera, estarás en problemas. En el caso de que un esclavo cristiano o siervo cristiano tuviera también un jefe cristiano, la tentación hacia la falta de respeto podría intensificarse fácilmente por su igualdad espiritual. Pablo los trata de hermanos. En algunas situaciones esto se enardeció porque el esclavo era, en ocasiones, maestro en la iglesia y su amo estaba siendo instruido por él. Por eso nos ayuda a entender, hermanos, que aun cuando los siervos eran creyentes y tenían amos creyentes, debían sujetarse a ellos y hacerlo de una manera sincera. Nos ayuda a entender en nuestro contexto hoy que los que tienen jefes creyentes no deben ser irrespetuosos porque sean sus hermanos. Más bien, deben servir mejor, ya que quienes se beneficien con su buen servicio son creyentes y hermanos amados. No puede haber lugar en la vida del trabajador cristiano para la insubordinación hacia su jefe. Los trabajadores cristianos deben conducirse con temor y temblor para con los que están en un puesto de superioridad con respecto a ellos. No porque pensemos que se lo merezcan, sino porque han sido puestos en esa posición de autoridad. Pablo añade, dice, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. La idea es obedecer y servir con integridad, sin motivo oculto, sin hipocresía. La clave para hacer eso es enfocarse en el Señor Jesucristo.
Pablo dice al final del verso 5, como a Cristo, lo cual domina todo el pasaje. Versículo 6 dice nuevamente, como siervos de Cristo. Verso 7, como el Señor y no los hombres. Y luego el verso 8, cualquier cosa buena que cada uno haga, esta recibirá del Señor. Hermanos, servir a los que están por encima de nosotros, como servimos a Cristo, es la clave para la motivación en nuestro trabajo. Esa es la gran necesidad de los trabajadores cristianos hoy en todas partes. Si eres ama de casa, necesitas cocinar como si Cristo viniese a comer. Necesitas limpiar la casa como si Él fuera el invitado especial. Los maestros cristianos deben educar a los niños, a los médicos, enfermeras deben atender a sus pacientes, los abogados atender a sus clientes, los vendedores atender a sus compradores, los albañiles construir, los administradores ser diligentes. Todo eso, hacerlo como para Cristo. Usted se imagina cuán diferente fueron nuestras vidas si todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ya sea en la casa o fuera de ella, tuviéramos en mente, esto que estoy haciendo es para mi Señor Jesucristo en primer lugar. Tristemente, muchas veces los creyentes no tienen esta perspectiva respecto a lo que hacen. Sin embargo, la palabra de Dios llama la atención de nosotros hacia ello. Cuenta una historia que 3 trabajadores estaban construyendo una catedral. Un visitante se acercó a la obra y les preguntó sobre lo que estaban haciendo. Cada uno de ellos dio su propia visión de su trabajo. El primero contestó, estoy rompiendo piedras. El segundo dijo, estoy ganando dinero. El tercero respondió, estoy construyendo una gran catedral. Obviamente el tercero tenía el enfoque correcto de lo que estaba haciendo. ¿Estás enfocado tú en tu trabajo de que lo que estás haciendo es para el Señor Jesucristo? O usualmente dices, estoy trabajando para ganar dinero, para matar mi tiempo. Estoy, como decimos por ahí en el lenguaje del gol cubano, estoy tirando. A ver qué pasa. Hermanos, cuando como trabajadores tenemos una mentalidad bíblica y cristiana de lo que todo lo que hacemos es para nuestro Señor, eso cambia radicalmente nuestra perspectiva y cosmovisión de la vida. Y a eso nos llama la palabra de Dios. Esa es la visión que nosotros necesitamos tener en nuestro trabajo. Y la mayoría de los que estamos aquí, ya sea de una forma u otra, trabajamos. En la casa, fuera de ella, algunos en lugares prominentes, otros en lugares más sencillos. Lo cierto es que cualquier cosa que hagas, debes hacerlo como para el Señor. Nota lo que dice en la siguiente parte del texto. No para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Saben, esta porción toca directamente algo que es muy frecuente en nuestra sociedad. Los trabajadores son eficientes cuando el jefe está cerca. Pero en cuanto éste se da la vuelta, se pone literalmente, como nosotros decimos, a majasear. Esta no debe ser la actitud que caracteriza a los trabajadores creyentes. Estos deben trabajar arduamente todo el tiempo, sea que el jefe esté o no. Ese trabajo marca la diferencia para Dios, y no solo para Dios, sino también para los hombres. ¿Estás tú trabajando para ser visto? ¿O estás haciendo las cosas como siervo de Cristo de corazón para agradar al Señor? Los trabajadores están encargados de servir agradablemente, servir de buena voluntad,
como a nuestro Dios, no a los hombres. Dice el texto, sabiendo de cualquier cosa que buena de cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hacer las cosas, las tareas, nuestro trabajo de buena voluntad, con agrado. Un trabajador cristiano debe tener la firme convicción de que más allá de servir a los hombres, está sirviendo al reino de Dios. Sabiendo de cualquier cosa buena que cada uno haga, lo recibirá de parte del Señor. Dice Pablo, sea esclavo o sea libre. En nuestro contexto, seas un trabajador o seas un jefe. Hay una recompensa para aquellos que sirven a Dios al servir a otros. Y los creyentes, los siervos cristianos del primer siglo, tenían eso bien cerca de sus corazones. Asimismo, los creyentes, trabajadores del siglo XX, del siglo XXI, deben sostenerlo con sabiduría, de una manera similar. Así que, si eres un trabajador, ¿has considerado estas cosas en tu trabajo? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás haciendo la buena voluntad de Dios? ¿Eres consciente de cualquier cosa buena que haga? Esto recibirás del Señor. ¿O eres un trabajador desorganizado, no diligente? Necesitamos que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. Todos nosotros trabajamos de una manera u otra. Y estas cosas deben estar en nuestra mente. Sea lo que sea que hagamos. Ahora bien, este pasaje no solamente habla a aquellos que trabajan para otros o están bajo la autoridad de otros. También tiene algo que decir para aquellos que trabajan como jefes, para aquellos que tienen un puesto de autoridad sobre otros trabajadores. El verso 9 dice, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermano, lo que Pablo dice en primer lugar a aquellos que tienen autoridad sobre otros es que los deben tratar como a Cristo. Que los traten de la misma manera en que ellos quisieran ser tratados. Si quieres que tus trabajadores te respeten, respétalos. Si quieres que trabajen con sinceridad de corazón, sé sincero con ellos. Si quieres que lo hagan de buena voluntad como para el Señor, ejerce tu liderazgo sobre ellos de la misma manera. Si quieres que trabajen como para el Señor, lidera como para el Señor. Como expresa un comentarista, promueve el bienestar de tus trabajadores como esperas que promuevan el tuyo. Muestra el mismo interés por ellos y sus asuntos como espero que ellos mostraran interés en ti y tus asuntos. Pablo también nos ayuda a entender lo radical igualdad espiritual que hay entre jefes y trabajadores. Dejar las amenazas, dice Pablo, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, el jefe, aunque tiene una autoridad superior, debe verse a sí mismo y a sus trabajadores como iguales ante Dios. Y hacer esto no de labios para afuera, sino como una convicción interna en su corazón. Debe estar consciente de que los dos son iguales para Dios y por tanto debe frenarse de ser duro y usar su poder para explotar a sus trabajadores. Si tú no eres un creyente, si tú eres creyente, que tiene bajo su autoridad a otros, debes recordar estas cosas, porque ellas no son opcionales. La palabra de Dios para aquellos que son jefes, que tienen autoridad, es clara aquí. El pasaje en su totalidad nos recuerda que Dios nos ha dado por su gracia la manera adecuada en que debemos lidiar con la autoridad, sea que la tengamos sobre otros o que estemos bajo la autoridad de alguien más. Y cuando hablamos de jefes, no nos estamos refiriendo a simplemente a alguien que tiene un puesto importante en la sociedad. A veces tú eres jefe de trabajo en tu casa, en un pequeño negocio.
o en una gran empresa, o en un negocio particular que es próspero? ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Los estás tratando como a Cristo? ¿Como al Señor? Esto se aplica incluso al contexto de la iglesia, porque en la iglesia hay gente que trabajamos y que necesitamos reconocer la autoridad de unos y otros. En nuestra iglesia, por ejemplo, no hay un pastor que está por encima de todos y que lo que él diga es la ley. Nos subordinamos y manejamos la autoridad de unos con otros de manera sabia de acuerdo a las Escrituras. A veces me ha tocado someterme a la autoridad de Alexis, pero a veces le ha tocado someterse a la autoridad de los demás pastores. Y el trato entre nosotros también, incluso como pastores de la iglesia, necesita ser como a Cristo. Yo no puedo tratar a Alexis simplemente como a alguien más. Tengo que tratarlo como mi hermano en Cristo, pero como si fuera Jesucristo mismo, aunque no lo es. Esta aplicación, hermanos, que la palabra de Dios nos da aquí para trabajadores y para amos o jefes es necesaria. Pero no pudiésemos terminar de predicar este pasaje sin considerar estas exhortaciones a la luz del Evangelio. Porque hasta aquí hemos visto que los padres y los hijos son llamados a manejar la autoridad de manera adecuada. Los hijos a obedecer y someterse, los padres a mostrar esa autoridad sin provocar a esos hijos, sino guiarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los trabajadores a reconocer la autoridad de quien está por encima de él y servirle a ese jefe como a Cristo. Y los jefes tratar a sus trabajadores como el Señor. Pero estas exhortaciones, ¿cómo se ven a la luz del Evangelio? Quisiera que pensara en Jesús, el Señor de la gloria. Aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Aquel mediante el cual todas las cosas subsisten. Jesús, el amo por excelencia. El jefe por excelencia. Aquel Señor que mandaba las tormentas y demonios. Caminaba sobre las aguas y resucitaba muertos por la palabra de su poder. Aquel Jesús de quien reconocieron que hablaba con autoridad, perdonaba pecados y demandó la oración de sus discípulos. Tomás cayó de rodillas ante él y clamó: Señor mío y Dios mío. Este Jesús, siendo Rey de la gloria, siendo el amo de todas las cosas, vino a ser un siervo. El siervo sufriente de Dios. Aquel de quien el profeta Isaías nos dice que fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Aquel a quien tuvimos por herido, por azotado de Dios y afligido, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Este Jesús, cuando todos nos descarriamos, cuando nos apartamos por cada uno de nuestro camino, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y dice Isaías que fue oprimido y afligido y no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Jesús no abrió su boca. El Señor de la gloria. Jesús, hermanos, el mayor siervo de todos. La palabra dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres
Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Él, siendo el Señor, siendo el amo por excelencia, se hizo siervo, fue obediente a su Padre en todo. Como hijo, vino a obedecer a su Padre para dar su vida en rescate por muchos. En su hora más difícil clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue entregar a su único hijo para ser tratado como un siervo, como un esclavo, en manos de hombres pecadores, para darnos redención. Hermano, si tienes autoridad o estás debajo de ella, eres hijo o padre, trabajador o jefe, mira a Jesús. Mira a Jesús. Jesús supo tener toda la autoridad, pero también supo cómo someterse a la autoridad de otro. ¿Ha considerado usted eso? Y si Él, que es el Señor de la gloria, lo hizo, ¿cómo nosotros, que somos pecadores ínfimos, no vamos a hacerlo? Hermanos, qué gran ejemplo es de Cristo. En medio de un mundo que atraviesa por una crisis respecto a la autoridad, los creyentes necesitamos mirar a Jesús y ver cómo Él fue sabio manejando su autoridad, sometiéndose a su Padre como hijo y haciéndose siervo cuando era el amo de todo. Por tanto, hermanos, ¿cómo vamos a vivir nuestras relaciones? A la luz de lo que este texto nos dice, a la luz de lo que el Evangelio nos muestra en la persona y obra de Jesucristo. Es cierto, este mundo está patas arriba. Es cierto, los padres y los hijos que no son creyentes no saben ni tienen ninguna idea de cómo se maneja la autoridad de manera adecuada. Los jefes y los trabajadores que no son creyentes tampoco tienen idea. Pero los creyentes tienen la palabra de Dios, que nos exhorta a vivir nuestras relaciones considerando la autoridad a la luz del Evangelio. ¿Cómo viviremos? ¿Obedeceremos la palabra del Señor? ¿O dejaremos que seamos arrastrados por este mundo y su modelo? Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé sabiduría para vivir nuestras relaciones considerando la autoridad a la luz de la persona y la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella nos habla en nuestras vidas. Reconocemos lo difícil que es, Señor, para nosotros poder obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Líbranos de este mundo y de sus formas. Y ayúdanos a seguir tu palabra, Señor. Permite que podamos tener relaciones saludables como hijos, como padres, como trabajadores, como aquellos que tenemos puestos de autoridad. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos a tomar a Jesús, a mirar a Él como un ejemplo de aquel que supo tener autoridad y supo someterse a otros también, Señor. Padre, que no se nos vaya eso de la mente. Ayúdanos a recordar a Cristo, para que por su ejemplo y por su vida nosotros podamos caminar en este mundo siendo diferentes, siendo luz. Necesitamos, Señor, tu auxilio para estas cosas. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.